nosotros nos morimos por falta de fe. Me dijo él así, porque si tuviéramos fe, no nos muriéramos. Y yo le dije a ese hermano, ¿de dónde tú sacaste esa doctrina? Y él se me encaró en nuestra iglesia hace unos años atrás. Y él se me encaró y él me dijo, toda la gente se muere por la falta de fe. Porque si tuvieran fe, no se murieran. Yo le dije, hay una palabra, una ley escrita que dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y él me dijo que no, que la fe todo lo podía. Yo dije, entonces tú no te vas a morir. Digo, espero que no, me dijo él, porque mi fe es muy grande. Nunca la fe se puede ir por encima de las realidades, de la palabra, de las realidades y de las cosas. Yo puedo ahora decir, hermano, tengo el bolsillo lleno de dinero y lo voy a confesar, pero lamentablemente pienso que va a seguir vacío. ¿Okay? Porque Dios nos permite a veces pasar por carestía y por necesidades para probarnos paso a paso en nuestra confianza en Él. Como dice la palabra cuando le dio el maná al pueblo hebreo, dice que le daba el maná de cada día, dice, para probarlos. Para probarlos. ¿Por qué no le daba el maná para toda la semana? ¿Por qué no le puso en el desierto un gran refrigerador? Y aquí tiene, muchachos, para un mes una factura de comida completa. Pero era todos los días, porque Dios todos los días quería probar su pueblo si andaban en su ley o no andaban en su ley. Cada día Él quería probar su confianza en su pueblo. Y eso nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Todos los días, Él nos prueba, todos los días necesitamos de Él. La vida es una escuela de todos los días hasta que terminemos nuestra carrera. A veces no entendemos por dónde vamos, por qué pasan las cosas. No entendemos los aprietos en que estamos. No entendemos por qué de la pobreza, por qué la iglesia, el pastor tiene que estar pidiendo, hermanos, por favor den para que el evangelio pueda marchar adelante, porque hay hermanos que retienen su dinero y no dan para que la obra de Dios vaya adelante pudiendo hacerlo. Como yo pienso que el que no da el dinero menos da la vida, que el que no da el dinero menos consagra su vida. Si el dinero, que no es lo más importante en la vida, no estamos dispuestos a darle, ¿qué le vamos a dar al Señor? Así como usted ve a alguien que no quiere, olvídese que no quiere tampoco, nada más, ninguna otra cosa. Pero, hablando de todo esto un poco, queremos hablar de estas realidades del mundo que nos rodea, el mundo con que tenemos todos los días que tropezar, el mundo con que todos los días nosotros tenemos que palpar, y nosotros no podemos ignorar de que somos responsables de lo que suceda en esta generación. Hay una generación de la cual la iglesia, la preciosa iglesia, como decía su pastor, es responsable, ya que es lo más importante que hay en esta tierra. Y viene la gran pregunta que yo quiero llevarlos a ustedes a meditar. ¿Está la iglesia cumpliendo con la gran misión encomendada por nuestro Señor? ¿Está la iglesia a nivel mundial realizando la obra que Dios le mandó a hacer? ¿Lo está haciendo con devoción, con celo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está el mundo así? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la iglesia se ha descaminado? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tan poquitos hermanos aquí dentro? Porque aunque estuviera llena, aunque hubieran 200 aquí hoy, hay poquitos. Cuando lo comparamos en miles y miles de gentes afuera indiferentes, que nada quieren saber ni les interesa el evangelio, y van al infierno y se van a perder. Son realidades que no podemos ocultar. Son verdades que debemos de tener el valor de reconocerlo. Que hay un desafío muy grande para la iglesia de Cristo en el fin de los tiempos. Que hay un desafío para el remanente de Dios en medio de estos tiempos, de tantas cosas aún dentro del evangelio. Que en medio de todos estos movimientos extraños que oímos nosotros por la televisión, por aquí, por allá, por tantas cosas
que escuchamos, tanta falta de palabra de Dios, nosotros debemos de pensar qué es lo que podemos hacer. Cuando le hablamos acerca de un poquito de la crisis en Europa, y ni hablar de los otros países árabes, ni hablar ni decir de esta América en la condición que está, y al hablar de todo esto, nosotros al mirar a las Escrituras y hacer un breve recorrido por encima de ellas, vamos a descubrir que siempre Dios ha tenido testigos. Y que Dios ha hecho que en cada generación Él tenga testigos que le publiquen y le digan al mundo el mensaje de Él. Sus profetas. Vemos así que Dios tuvo de testigo a Abel en primer lugar. ¿Recuerdan a Abel, verdad? Allí en los primeros hijos de Adán se proveyó Dios, de Adán y Eva se proveyó Dios de tener un testigo. Que después lo vemos citándolo la palabra allí en el Nuevo Testamento, cuando en Hebreos 11 habla de la fe de Abel, ¿verdad? Y cita a Abel como un ejemplo de un hombre de fe, allí en medio de aquella situación. Vemos así posteriormente a través de todas las épocas y de los tiempos que Dios se proveía de hombres y de mujeres que eran capaces de ser sus testigos. Interesante, cuando el pueblo de Israel se dividió, una parte se quedó en el sur y la otra fue para el norte, cuando la división del reino, cuando Roboam, recuerda, cuando ocurre aquella división, Dios provee que hubiera profetas en Israel, no obstante toda su apostasía, a la que Jeroboam lo llevó a adorar los ídolos, los becerros de Samaria. Y allí tenía él en Samaria al gran Eliseo, y tenía también por allá Elías, con el terrible Acab y su terrible mujer Jezabel, ¿se acuerdan, verdad? Y tenía otros profetas por acá, por el sur. Después vemos cuando la cautividad, que allá era Ezequiel, profeta del exilio, Daniel, más acá en Judá estaba Jeremías y otros. Tanto de un lado como de otro, Dios siempre tenía hombres que testificaran de Él y que le declararan al pueblo su programa. Pero quiero decirles algo. Llegado el tiempo del Señor, Él, cuando le habla Gabriel a Zacarías y le anuncia a Zacarías del anuncio de Juan, fue allí donde se rompe el silencio de aquellos 400 años, donde el último profeta, Malaquías, profetiza y hay un silencio donde no se sabe nada. Comience a Dios allí su plan para hacer que su Hijo encarnara y que ocurriera el gran misterio de la piedad, donde Dios se hace carne como nosotros y por amor de nosotros, para obrar y operar la salvación, la redención del hombre. Y el Hijo de Dios se manifiesta, se hace carne, y vemos allí cómo el Señor Jesús realiza en la tierra su ministerio encarnado, hombre, para llevar adelante con toda autoridad, con todo amor, con toda dedicación, el ministerio que el Padre le había encomendado a hacer. Y Jesús se ocupó de hacer detalladamente, aprovechó su tiempo, su oportunidad, ese tiempo donde Él estaba en carne en la tierra, aprovechó cada momento, cada circunstancia, como el misionero que vino a la tierra para preparar allí sus obreros, para llevar adelante la obra que el Padre le había dado a hacer, y hablar las palabras que él había oído del Padre y que había de declararla. Hasta que finalmente él termina su obra y allí en la cruz declara: consumado es.